A grabar ¿Grabar? para el This descargo. meeting is being recorded. Perfecto, perfecto. Buenas tardes a todos ustedes, mamás y papás que están aquí conmigo. Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por estar aquí en esta sesión, en este grupo, en esta charla, en esta presentación. El honor de tener al doctor Juan José López Martínez, que está con nosotros para conversar con nosotros, que sobre todo de nosotros que somos madres, padres, que hemos perdido a nuestros hijos. Y también sé que hay otras personas que han perdido también a sus seres queridos y otras personas que también simplemente quieren escuchar al doctor Juanjo. Así que todos son bienvenidos. Muchas gracias por estar en esta sesión, nuestro grupo de Helping Parents Heal en español. Como siempre, empieza entonces Augusto a leer el descargo. ¿Vale? Gracias, Ana. Nuestra misión, Helping Parents Heal, es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los padres y madres desconsolados a convertirse en padres y madres iluminados, brindándoles apoyo y recursos para ayudar en el proceso de superación. Damos un paso más allá de otros grupos al permitir la discusión abierta de experiencias espirituales y evidencia de vida después de la vida, de una manera no dogmática. Les damos la bienvenida a todos, independientemente de cualquier religión o carencia de esta, permitiendo un diálogo abierto y recibimos a todos sin ningún tipo de juicio. Helping Parents Heal ofrece una variedad de oradores que les permite a los padres ser informados sobre muchas posibilidades de superación, a conectarse con sus hijos fallecidos y a aprender sobre la vida después de esta, o sea, del más allá. Los puntos de vista expresados por nuestros distinguidos invitados no reflejan necesariamente a Helping Parents Heal. Les rogamos tomen lo que más les beneficie a cada quien personalmente. Gracias. Adelante, Ana. Gracias, Augusto. Perfecto, qué lindo. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por estar aquí con nosotros acompañándome. Y quisiera darles una breve, leerles a ustedes una breve biografía de nuestro doctor Juanjo. Juan José López Martínez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia en 1986 y se diplomó en Medicina de Emergencias y Catástrofes por la Universidad de Valencia, por la Universidad de Lille en Francia y por el Consejo de Europa en Italia. Es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, que se conoce como el SEMES, y tiene un máster universitario de gestión de servicios sanitarios. Ha trabajado durante 25 años en el servicio de urgencias del Hospital Santa María de Rosell de Cartagena. También se ha formado como terapeuta en terapias regresivas bajo la dirección del doctor José Luis Cabul y fue el primer médico español al que una administración sanitaria concedió la autorización para ejercer la terapia regresiva dentro del epígrafe de terapias no convencionales. Desde ayer, por favor, disculpen, estoy presentando al doctor, podrían tener sus audios apagados. Gracias, disculpen. Con más de 7,000 regresiones de pacientes documentadas, en la actualidad reside en Cartagena, no sé si todavía reside, me puede corregir, donde tiene su consulta. Desde del 2009 comparte conferencias y cursos de formación de terapia regresiva por toda España. Nuevamente, bienvenido, Doc Juanjo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor Juan José. He escuchado sobre sus terapias regresivas y también sobre la experiencia cercana a la muerte. Tenemos una hora que extendemos esta invitación a usted respetando su horario y el resto de las personas, naturalmente, que están aquí como invitados. Y también acerca de que nos habla de qué es el más allá, que los hijos nuestros nos sienten, nuestros seres queridos nos ven. Convérsenos de eso, si pudiera usted ser tan amable de instruirnos, porque nosotros estamos muy interesados de saber cómo es que están nuestros hijos o nuestros seres queridos. ¿Me escuchas bien? Perfecto,
Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Y decirte una pequeña aclaración sobre Sí. mi currículo. Vale. Es cierto que allá por el año 2009 una administración dio luz verde a que en la consulta se pudiera hablar de terapia regresiva, ¿sí? Sí. Años posteriores se ha prohibido la terapia regresiva en España. Mm, En realidad está prohibida, junto a otras muchas terapias, ¿no? Pero es que en realidad la terapia regresiva ni es terapia ni es regresiva. ya. Entonces yo los cursos que hago, las conferencias que doy, los talleres que realizo, es sobre el estudio e investigación de los estados expandidos de conciencia. Ah, ok. ¿Y por qué lo prohibieron? Y perdone, ¿por qué lo prohibieron en España? Una decisión política, Vale, ok. ¿sí? Ya, Como comprendo. siempre, estas decisiones no tienen razonamiento ni explicación lógica, Ya, pero es lo que tenemos. ya, ok. Pero bueno, de hecho se practica muchísimo en este país. Hay muchísimos Sí. terapeutas, sí. Lo que vengo a decir es esto, ¿no? Que la terapia regresiva se le llama así porque es una forma coloquial de llamarla, porque así nos entendemos antes, ¿no? Así las personas entienden que algo que ahora te está pasando puede ser que el origen de eso esté en algo que pasó anteriormente, ¿sí? Pero digo que no es regresiva porque si la llamamos por su nombre, tendríamos que hablar de psicología transpersonal, ¿sí? Y la psicología transpersonal no está prohibida, Ya, ¿vale? vale. Pero al abrir este abanico, ¿no? Y dedicarte al estudio y la investigación del estado expandido de conciencia, te das cuenta que es una capacidad natural que tenemos todos los seres humanos y gracias a ella el ser humano puede estar en estado regresivo. Y gracias a ella, cuando no está en estado regresivo puede estar pintando un cuadro o puede estar escribiendo un libro. O otra característica de esta capacidad nuestra es que en estado expandido de conciencia podemos conectar con seres que ya han hecho el tránsito. ¿Vale? Vale. Para terminar de aclarar el concepto de regresiva, miren, la terapia no es regresiva, puesto que nadie retrocede a ningún sitio. ¿Y saben por qué? Porque el pasado ya no existe. El Mm, pasado existió cuando fue presente, así como el futuro tampoco existe y existirá cuando sea presente. ajá. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda el presente. Nos queda el eterno presente del alma, que es donde nuestra alma siempre está, en su eterno presente. Claro que cuando el pasado fue presente y tuvo una experiencia en un cuerpo diferente a este que tiene actualmente y quedó algo sin solucionar, ese disturbio emocional en el momento de la muerte se quedó en el alma. Mm, Y el alma lo trae consigo ahora en esta encarnación, cuando estamos en este cuerpo actual. Lo que pasa es que lo trae latente. Y cuando estando en este cuerpo vivimos una experiencia o una situación semejante o analógica a la que en su origen provocó aquello, lo que está latente se activa. Y cuando se activa, sí, tenemos algo que sentimos y no sabemos cuál es el origen. La medicina alopática, después de estudiarte y descartar cualquier etiología, cualquier origen orgánico, siempre te dice lo mismo. Lo tuyo es psicosomático. mm. Y ahí es donde empieza esta labor.
Ahí es donde empieza esta terapia, porque psicosomático, psique en griego, significa alma. La medicina alopática, sin ser muy consciente de lo que te dice, te está diciendo la verdad. El origen de lo que te pasa está en tu alma. Pero insisto, el origen de lo que te pasa está en tu alma. Sí que es remanente de una experiencia, ¿verdad?, inacabada, que pasó cuando el pasado fue presente y que ahora está en ti y se ha activado. ¿En qué consiste una regresión después de lo dicho? Pues consiste en que el alma te enseña qué es lo que tiene que sanar y te lo enseña aquí y ahora. Lo que pasa es que, como en estado regresivo, la condición sine qua non es que el paciente esté consciente. Al estar consciente y ver la experiencia que le enseña el alma, rápidamente se orienta en tiempo y en espacio. Y dice, anda, esto pasó en el siglo XVIII, esto pasó en la Edad Media, esto pasó. No, no, esto está pasando, porque todavía no está arreglado. Y ahí viene la pequeña confusión. Y para terminar, y no hacerme muy largo con esto, cuando el ser humano hace una regresión, cuando el ser humano hace una regresión, es decir, cuando está en estado regresivo, lo primero que necesita es tener a su lado una persona bien formada, bien cualificada, para saberle acompañar en su experiencia. Porque ningún terapeuta hace regresiones, solamente las acompaña. Hay regresión cuando el paciente se permite hacer regresión. Entonces, en base a esto, es fácil entender que cuando una persona está en estado regresivo, lo que necesita es un terapeuta debidamente formado a su lado, que sepa acompañar al alma en su experiencia y ayudarla a solucionarlo. Pero simplemente hasta ahí llega la función del terapeuta. Yo la defino, ¿no?, la terapia regresiva, como una necesidad que surge como consecuencia de que el ser humano, de forma espontánea, es capaz de entrar en estado expandido de conciencia y estado regresivo, ¿sí?, simplemente al conectar con una emoción, con una sensación o con un síntoma cuyo origen desconoce. En ese momento esa persona necesita a alguien que sepa interpretar, que sepa leer, que sepa saber qué está pasando y sepa acompañarle. Es como si ahora alguien se fractura una pierna, se fractura en un accidente, yo qué sé, la tibia y el peroné. ¿Qué necesita esa persona en ese momento? Necesita un traumatólogo, un médico especialista en traumatología. Y para abundar un poquito más, decirte que la regresión, pues no es una terapia que sea la panacea. Yo creo que es de las terapias más antiguas que existen. Porque si nos remontamos a su historia, Platón, Aristóteles, Sócrates y Pitágoras ya hacían terapia regresiva. Concretamente Pitágoras en la escuela egipcia, ¿sí?, donde se contemplaba la terapia regresiva. Así que termino con ello diciendo de forma gráfica lo siguiente. Hacer una regresión no es ir a ninguna parte. Es como cuando tú vas a buscar algo en un baúl que tienes en casa, ¿verdad? Y cuando vas al baúl, ¿qué haces? ¿Lo agarras del asa y lo mueves del sitio? No, no lo mueves. Destapas su tapa, su tapadera, ¿sí?, y metes el brazo a la profundidad que haga falta hasta encontrar lo que andas buscando. Pues, salvando la diferencia, eso es una regresión. ¿Sí? ¿Sigo yo o me preguntas tú? No, sigue, por favor, sigue. Y también me encanta escucharte exponer
sobre tu experiencia en las terapias regresivas. Claro, es personal cada uno, increíble lo que está diciendo, pero sobre todo, qué pasa con nuestros hijos, a dónde están. En una de sus conferencias usted relata acerca de cómo es que ellos sienten lo que nosotros sentimos, ¿sí? Ahora llegamos a eso. Ya, claro, siga. Sí. Mira, como médico me llamaba la atención saber qué pasaba en el momento de la muerte. Exacto. Porque en mi formación en medicina alopática, ¿verdad? En la Facultad de Medicina, pues nos hablaban de enfermedades, ¿sí? Pero de la muerte nadie habla. Y la muerte está. Yo hace un tiempo decía que la muerte no existe. No, no es correcto del todo esto. La muerte sí existe. Lo que pasa es que no es el final. ¿Sí? Lo que pasa es que no es el final. Y esto lo aprendí precisamente y me di cuenta de ello con los padres que han perdido hijos. Como te digo, como médico me di cuenta que para poder saber qué es lo que sucede en el proceso de la muerte, hay que preguntarle a uno de los dos protagonistas. Porque hay dos protagonistas. Uno es el cuerpo físico y el otro es el alma. Al cuerpo físico no hace falta que le preguntes. Yo he visto morir mucha gente, te aseguro que no te contesta. Entonces, ¿de qué manera podría yo contactar con el alma? Pues una de las vías fue a través de pacientes en estado regresivo. Porque cuando un paciente revive una experiencia que él identifica como una vida pasada, esa sesión con cualquier terapeuta debidamente preparado nunca se va a finalizar hasta que no reviva la muerte de esa vida pasada. Y ahí te das cuenta de algo muy llamativo. Te das cuenta de que independientemente de la religión que profese, independientemente de su nivel sociocultural, todos te dicen lo mismo, en momentos puntuales. Es decir, todos te dicen, cuando reviven la muerte en una vida pasada, en un momento determinado te dicen, estoy viendo mi cuerpo. Y tú, terapeuta, lo único que haces es acompañarle, es decirle, muy bien, sigue, sigue, ¿y qué más? Pues ahora estoy viendo una luz, o estoy viendo seres de luz que vienen a recibirme. ¿No? Y esto te lo dice el 100%. Quizá un 80 o un 90% dicen que de entre esos seres se reconocen a familiares. ¿Sí? Después, el 100% también se encuentran con una dificultad, y es la de encontrar las palabras adecuadas para describirte a ti, terapeuta, cómo es el lugar donde están, qué es lo que están sintiendo y qué es lo que están viviendo en ese momento. No encuentran las palabras adecuadas para describir la luz, porque el 100% te hablan de la luz. El 100%. Y no importa la religión, ¿sí? Todos te dicen lo mismo. Y lo que sí te dicen todos también, el 100%, es, mira, no encuentro las palabras adecuadas y exactas para describirte con detalle esto, pero sí te puedo asegurar algo, y es que aquí se siente un amor y una paz como nunca antes se sentía. Y esto también te lo dicen el 100% de las personas. Aquí ya tuve un contacto con uno de los protagonistas, ¿verdad?, de la muerte, que es el alma. Pero lo que fue para mí tremendo fue más intenso todavía cuando empecé a conocer personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué te dicen las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte? Cuando valoran que tú eres el interlocutor válido, porque esto no se lo cuentan a cualquiera. Ellos tienen, como yo le digo, como un sexto sentido que dice, a esta persona se lo puedo contar. Pues curiosamente te dicen, escúchame bien,
cuando me pasó lo de la parada cardíaca o la enfermedad o el accidente, estaba viendo mi cuerpo. O sea que este también ve su cuerpo. Igual que le pasaba al de la regresión. ¿Sí? Y después te dicen que hay una luz, hay seres de luz. Y después muchos de ellos reconocen familiares. Y después tienen inefabilidad, que es la dificultad de encontrar las palabras adecuadas para describir cómo es la luz. Y después te dicen el amor y la paz que aquí se sienten. Jamás lo he sentido. Y estos añaden un poquito. Y es que les hubiese gustado quedarse. Y aquí hay dos caminos, o sea, hay dos situaciones diferentes. La mayoría de ellos cuentan de que hay un ser de luz que los para y les dice, no es tu momento, tienes que volver. Y hay un porcentaje inferior que deciden volver. El mismo paciente dice, no, yo no me puedo ir ahora, yo tengo que volver. ¿Sí? La otra vía, que hay 3 vías, la otra vía fue acompañar al paciente moribundo. El paciente moribundo que está consciente, orientado, que no está bajo el efecto de ninguna droga, ¿eh? También te habla de esto. También te habla y te dice, aquí me están esperando. Pero no se lo puedo decir a nadie. Aquí me están esperando. Incluso ayer me sacaron de aquí, me llevaron al lugar donde voy a ir, porque aquí hay un ser de luz que me está esperando. O aquí está mi mamá y mi papá que me están esperando. Wow. Así que con esto yo hace ya un tiempo que dejé de creer que después de la muerte seguimos vivos. No necesito creerlo, ya lo sé. Ya no necesito creer, ya lo sé. Pues dicho esto, y entrando directamente en los papás que han perdido niños, ¿sí? Mira, aun a pesar de saber un poquito sobre esto y de haber tenido mi propia CM y haber comprobado que todo esto es cierto, yo te digo que no soy persona cualificada para dar ningún consejo a los papás que han perdido un niño. ¿Sabes por qué? Porque yo no he perdido ninguno. Y cuando no has perdido un hijo, no sabes de qué estás hablando cuando intentas darle un consejo a quien sí lo perdió. Así que yo, cuando empecé a trabajar con papás que han perdido niños, y mi tercer libro es el producto de eso, ¿no? Cuando Sí. empecé a trabajar con ellos, rápidamente aprendí que cuando viene a verte un papá que ha perdido un hijo, lo que tienes que hacer es guardar silencio y escuchar. Porque no les puedes dar ningún consejo. Y yo, lo poco que sé sobre esto, sobre los papás que han perdido niños, se lo debo a las experiencias que ellos me han transmitido. Decirte que, aun a pesar de que te acabo de asegurar hace un momento que yo ya no creo, que yo ya sé que después de la muerte seguimos vivos, porque vida solamente hay una, lo que pasa es que de vez en cuando cambiamos de cuerpo. A pesar de esto, yo sigo pensando desde mi óptica material, desde mi óptica humana, que el que se vaya un niño antes que un padre es contra natura. Sí. Pero desde mi óptica espiritual, te puedo decir que cuando se va un niño antes que un padre, es porque es un ser, por regla general, más elevado, un ser espiritual más elevado que sus propios padres. Y vino a dar una lección a alguien, vino a dar una enseñanza a alguien. Fíjate que últimamente estoy viendo, porque sigo viendo papás que han perdido niños, hay como un perfil de los niños que se van antes que sus padres. Cuando oyes distintos padres hablar, te están hablando de cualidades que son comunes a sus hijos, a los distintos chicos. Suelen decirte que era un niño más maduro, muy maduro para su edad. Era un niño que no se enfadaba nunca,
que si le quitaban un juguete agarraba a otro, no discutía, que siempre estaba pendiente de qué necesitaban los demás, que siempre sonreía. Te puedo decir que muchos papás se han quedado sorprendidos cuando marchó su hijo con 18 años o con 20 años de ver la cantidad de personas que estaban allí agradeciendo, ¿sí?, lo que su hijo había hecho para ellos. Pero no sin darse propaganda, ¿me entiendes, no? Claro. Entonces, ese perfil veo que es muy, muy, muy similar. Con lo cual llego a pensar, y esto simplemente es un pensamiento, que son seres más elevados, ¿eh? Y que vienen a, pues eso, a dar una enseñanza a alguien. Fíjate que cuando ellos, pues como te he dicho al principio, en estado expandido de conciencia, que es una capacidad natural que tenemos todos los seres humanos, cuando el paciente está en estado expandido de conciencia, puede que se ponga en estado regresivo, sí, pero puede que no. Entonces puede que lo que haga es contactar con alguien que ya ha hecho el tránsito, que puede ser su papá, que puede ser su mamá, su hermano, en fin. Y esto pasó con los papás. Los papás que han perdido un hijo, la primera reacción de ellos es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo mandé antes? ¿Por qué le permití ir a esa excursión? ¿Por qué no lo llevé antes al médico? ¿Por qué no me di cuenta que mi hijo tenía un problema? ¿Sí? Y ese por qué les atormenta. Y lamentablemente hay papás que se pueden estar todo el tiempo que dure esta encarnación de ellos, esta vida de ahora, atados al porqué. Y de ahí no salí. Yo pensé que bueno, si venían a la consulta, se ponían en estado expandido de conciencia, contactaban con sus hijos, porque esto iba a estar ya solucionado. Pero pronto me di cuenta que no. Ellos fueron los que me decían, estamos muy contentos de haber visto a mi hijo, estoy muy contento de haberlo sentido, de haberlo visto, le veo feliz, he sentido su abrazo. Dice, pero la pérdida es la pérdida. Por eso te decía al principio que la muerte sí existe, lo que pasa que no es el final. Pero se perdió el cuerpo físico. Se perdió el cuerpo físico. Ya no puedo abrazar a mi hijo. Y esto es, pues, la condición humana. O sea, en el binomio cuerpo físico consciente y alma, pues lógicamente impera cuando estamos encarnados la condición humana. Me di cuenta, no obstante, de que podíamos aportar un granito de arena. Pequeño, pero un granito de arena. Y es que estos padres, cuando andaban buscando, porque la reacción de los padres es ¿por qué? Y entonces empiezan a buscar. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Muchos se enfadan con Dios y culpan a Dios. Te lo llevaste, me lo has quitado. O sea Sí, que me di cuenta de esto y el pequeño granito de arena es que cuando contactan con su hijo, la mayoría de ellos abandonan el porqué y pasan al siguiente escalón, que es el para qué. ¿Para qué? ya, ¿Sí? ya. ¿Para qué se ha marchado mi hijo? Pero es que esa no es la pregunta exacta. ¿Para qué ha estado mi hijo 9 años encarnado conmigo, o 18 años, o 15 años, o 20 años, o 2 años y medio? ¿Para qué? Ahí es cuando los padres empiezan a darse cuenta de que su hijo, igual que ellos, es un ser espiritual encarnado. Y como ser espiritual lo único que ha hecho es volver a su origen, volver al mundo espiritual. Y que desde allí sigue viendo a sus padres. Y que desde allí envía señales a sus padres.
Y esto les alivió bastante. Pero no obstante, que quede claro, que ellos tienen que pasar el duelo. Es decir, mi hijo está bien, yo lo he visto, y en ese transitar el duelo, es como dos caminos paralelos, ¿no? Una cosa es que mi hijo esté bien, pero yo tengo que pasar el duelo. Fue cuando descubrí algo muy bonito, y es que ellos me decían que el dolor es para siempre. Los padres con los que yo trabajé y que dieron origen al libro, me decían, el dolor es para siempre. Lo que pasa es que poco a poco se va atenuando y es diferente. Y fíjate, Ana, que faltando como 3 meses aproximadamente para mandar el libro ya a la editorial y, en fin, que siguiera su proceso, antes de eso me reuní con ellos. Y les dije, bueno, aquí va a quedar constancia de que el dolor es para siempre. Más atenuado, pero es para siempre. Y fueron 2, 3 de ellos que dijeron no. Digo, ¿cómo? No. Y en concreto uno de ellos, que perdió una hija, él perdió a su mujer y después perdió a la hija pequeña por enfermedad, me dijo, no, el dolor ha desaparecido. Digo, ¿cómo es esto que ha desaparecido el dolor? Si vosotros mismos me decíais que es para siempre. Y dice, pues es muy sencillo. Déjame que te explique. Y me explicaron. Y me dijeron, ¿cómo quiere mi hija que yo esté aquí durante el tiempo que me quede de estar en esta vida, en esta encarnación? ¿Feliz o sufriendo? Y digo, imagino que tu hija querrá que sea feliz. Sí, sí, por supuesto. Pero la pregunta tiene otra pregunta y es, ¿cómo quiero yo que esté mi hija ahí en la luz, feliz o sufriendo? ¿Cómo? Sí. Es que el que se ha marchado siente las sensaciones y las emociones del que se ha quedado. Con lo cual, yo soy su papá y si yo sufro, mi sufrimiento se lo hago sentir a ella. Sí que está en la luz, pero en la luz con sufrimiento, pues estaría mejor con mi felicidad que no con mi sufrimiento. Por eso tengo que ser feliz. qué lindo, doctor. Y este es el libro Sigo a vuestro lado, el libro suyo. Ese es el libro, sí. Por Ya. eso en la contraportada hay una balanza, ahí esquematizada, que resumen todo lo que acabo de decir, ¿no? Y es una balanza con 2 platillos, como cada balanza tiene, ¿no? Donde primero está la ausencia material, la pérdida material. Hay pérdida, hay ausencia material. Y el platillo se va al fondo y el otro se eleva. En el otro platillo está la presencia espiritual. Cuando gracias al conocimiento que van adquiriendo los padres, la presencia espiritual va cogiendo peso, va elevando al otro platillo hasta que llegan y se ponen a la par. Y cuando están en equilibrio, y solo cuando están en equilibrio, es cuando viene la aceptación y la comprensión. Y comprenden que lo que yo siento, mi hijo lo siente. Yo quiero que mi hijo sea feliz, esté ahí en la luz, o a punto de estar en la luz, o ahí. Yo quiero que mi hijo sea feliz. Entonces, tengo que ser feliz por mi hijo. Insisto que transmito lo que ellos mismos me han dicho. Esto no es ninguna teoría. Es la realidad de ellos. Realidad que yo no he vivido porque, gracias a Dios, yo no he perdido a mi hijo. Muy interesante, doctor. Están preguntando nuevamente cuál es el nombre del libro. Sigo a vuestro lado. Eso es. Sigo a vuestro lado. Ese es el Yo libro. lo compré ya y empecé a leerlo, pero vino esta oportunidad de tenerlo aquí más pronto de terminar el libro.
pero estoy leyendo y es Bueno, fascinante. en el libro Fascinante. se ilustra con las señales, ¿verdad?, de que Ya, los niños le mandan a sus padres, aunque también vienen reflejadas sesiones en estado expandido de conciencia en las cuales los padres contactaron con sus hijos. ¿Sí? Es muy interesante. Y las señales son innumerables. Lo que pasa es que a mí ya no me sirven las señales de que apagan la luz, que encienden la luz, que apagan la televisión, que encienden la televisión. Es que estaba leyendo una pregunta que dice, entonces quiere decir que tenemos que dejar de llorar por ellos. No, no quiere decir que tengan que dejar de llorar por ellos, en absoluto. Tienen que llorar por ellos, por esa pérdida material, por esa ausencia material, todo lo que necesiten llorar. Que nadie les diga, no llores más. No, no, llora lo que tengas que llorar. Porque ya he claro, dicho antes que una cosa es que mi hijo esté bien y otra cosa es el duelo que yo tengo que pasar por la claro, ausencia material. claro, claro, claro. Muy lindo. Doctor, ¿qué usted puede ver, ya que es médico? ¿Puede usted ver que ahora la ciencia cada vez más está avanzando y también a la misma manera, de la misma manera, diría yo, acaricia ahora todas estas innovaciones, estos experimentos que hay sobre las experiencias cercanas a la muerte y que nos están enseñando tanto también para inclusive en nuestras vidas, ¿no? Y Ya, lo cuántico también. vamos a ver. Dices sobre esto que la ciencia, ¿por qué no avanza sobre esto que está como poniéndose de moda, ¿no? Mm. ¿Sí? No, no, esto no es ninguna moda, no es ninguna tendencia. Tanto los estados regresivos como las experiencias cercanas a la muerte son tan antiguas como la humanidad. Lo que pasa es que la ciencia nunca tomó conciencia de que esto podía ser. Ten en cuenta que nosotros nos hemos desarrollado bajo la batuta de una ciencia mecanicista, ¿eh?, venida de Newton y Descartes, y de una aceptación dogmática de la religión. Nunca nos han dicho, oye, tú eres ser humano y como ser humano tienes una capacidad natural que se llama estado expandido de conciencia. Nadie nos habló de eso en el colegio. Claro, Fíjate qué detalle. Aquí ahora en España, la reforma educativa está por la labor de enseñarle a los niños desde pequeño lo que es la sexualidad. Ya, el ser humano es un binomio, tiene cuerpo y alma. Y el planteamiento que hacen es, vamos a enseñarle desde niños lo que es la sexualidad, lo que es el niño, lo que es la niña, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿y por qué no le enseñamos lo que es la espiritualidad? claro, Porque solamente vas a cultivar el cuerpo, es una parte del ser humano. Además, la menos importante, porque si el cuerpo humano no tiene alma, el cuerpo humano no funciona. ¿Vale? increíble, claro. También cree usted que el departamento el cuerpo educativo sería algo que deberían de implementar, ¿no? Algo, Claro, hablarle al ser humano desde que es chiquito, hablarle de que tú eres cuerpo y eres alma, ¿sí? Y claro. hablarle de la espiritualidad. Pero aquí no, aquí se han planteado hablarle de la sexualidad. Pero bueno, yo no voy a entrar en ese debate, no voy a entrar, simplemente es mi opinión, nada más. Hay una pregunta por ahí que acabo de ver que dice que iba a decir algo de las señales. Sí, Gina está preguntando y Bueno, justamente le iba a preguntar qué iba a decir sobre, yo estaba mencionando sobre las es que señales. para mí es difícil estar hablando y leyendo. Pero bueno, No ya se sabes preocupe, que me soy, hom- tiene a gusto soy, también, nos ayuda. soy,
soy hombre y los hombres dicen que no podemos hacer dos cosas a la vez. ¿Eh? Bien, pues iba a decir sobre las señales que en el libro vais a ver que las señales que salen son determinantes. Lo que pasa es que son fotos estáticas, lo que sale en el libro. Pero en dos casos de ellos son vídeos que se grabaron en el momento de la señal, ¿sí? Aunque en el texto lo explico, ¿sí? Pero son dos vídeos que se grabaron en el momento de la señal. Entonces, es una evidencia total. Ellos mandan señales, pero porque estamos hablando de los niños que se han ido. Pero el papá que se marchó y el abuelito que se marchó también manda señales. O sea, que nadie vaya a pensar que lo de las señales es exclusivo de los niños. No. Ah, Todo el que se marcha manda señales. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros, pues a veces, la mayoría de las veces, no estamos preparados para darnos cuenta de la señal. No estamos sintonizados. Yo muchas veces digo, las señales son como las ondas que mandan las emisoras de radio. Pero a ti te pilló con la radio apagada. Entonces no te enteras de la señal. ¿Sí? Ellos comunican con nosotros, los seres que se han ido comunican con nosotros de una manera por las señales, pero también a través de los sueños. sí. Sí, porque verás, hay muchas personas que dicen, he tenido un sueño muy lúcido. Era una realidad. Estuve con mi papá o estuve con mi hijo que se marchó. Y yo siempre les pregunto, ¿y qué te dijo? Que está bien, que está feliz. Y además no paraba de sonreír y tenía mucha luz. Bien, ¿eso qué es? ¿Un sueño? No. Mire, para entender esto, vamos a poner un ejemplo que mi buen amigo Emilio Carrillo empleó en un momento dado, ¿no? Un símil que decía que el cuerpo humano para el espíritu encarnado, que es el alma, el cuerpo humano es como un coche, como un auto, como un carro que dicen ustedes allá, ¿no? Entonces, cuando el auto se rompe y ya no tiene arreglo, nos bajamos y nos vamos. Eso es un símil para describir lo que es la muerte. Pero yo lo he ampliado un poquito más. Cuando yo aparco el coche o el auto, ¿sí? También me bajo. Porque el que necesita dormir es mi avatar, es mi cuerpo. Yo no necesito dormir. Entonces, cuando él se duerme, o sea, cuando él se aparca, yo me bajo y me voy a dar un paseo. Pero a dar un paseo por dónde. Porque si vas sin auto, acabas de meterte en ese plano donde están los que no llevan auto. Unos porque como tú lo tienen aparcado y otros porque ya lo perdieron. ¿Y quién está en ese plano? Pues tus familiares que ya lo perdieron. Ahí está tu papá, ahí está tu hijo, ahí está tu hermano. Y por eso tienes un sueño lúcido. En realidad es tu alma que se encuentra con la suya. ¿Sí? Qué lindo eso, qué hermoso la descripción que nos está dando. Bueno, ¿hay más preguntas? Sí, podemos entrar a la parte de las preguntas que creo que tienen algunas personas. Acá está diciendo, Olguita, la voy a... Ok, Olguita, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Anita, y a todos Buenas los tardes, papás y Olga. mamitas que están ahí. Buenas tardes. Eh, Doctor, tengo más que una preguntita, es como un convito. Mire, ¿usted cree que es injusto que no todos en la Tierra pasen por este dolor? ¿O es que aquellos que son escogidos, por emplear ese término, yo creo, se me hace difícil creer
que esto es azar o será una autodeterminación? ¿Estará autodeterminado por la deidad que tenga que pasar esos padres por esa experiencia? Ya. Bueno, vamos a ver. Aquí no hay elegidos, aquí no hay señalados, y aquí, en mi modesta opinión, pienso que la deidad, Dios, no interviene para nada. Somos seres, los seres humanos somos seres espirituales encarnados en cuerpos físicos, por decisión propia. Hemos decidido encarnar. Hemos elegido a la familia, sobre todo a la mamá. Y además, hemos determinado qué es lo que venimos a hacer. ¿Para qué encarnamos? ¿Cuál es el propósito de mi encarnación? Y todo esto desde el minuto cero, porque la deidad, Dios, desde el minuto cero, nos dio algo que es para mí lo más grande, que es el libre albedrío. Tú te gestionas tus experiencias. Y tú sabes si tienes alguna cuenta pendiente con aquel o con aquel otro, ¿sí? O ellos la tienen contigo. Y tú vas a encarnar otra vez para solventar estas cosas, ¿sí? Y si tienes que encarnar porque debes darle una enseñanza a alguien, pues también encarnas. Lo que pasa es que cuando termina tu misión, pues te marchas. Y eso es lo que nos cuesta trabajo entender. ¿Pudo responder, Olguita, tu pregunta? Y, doctor, le puedo hacer otra pregunta. Mire, el alma del hombre es una adquisición experiencial, ¿no es cierto? A medida que la criatura abraza o elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, estaría cumpliendo en la tierra la realidad de la experiencia humana. Me surge la siguiente duda. Yo no imagino que siendo el alma evolutiva, a tan corta edad, estamos hablando de niños, entre paréntesis, creo que en ese punto nos estamos situando, a tan corta edad no adquirió una almita chica, una experiencia espiritual. Entonces, se produce una contradicción. No sé si me entiende. La entiendo perfectamente, Olga. Sí, Y la ya. respuesta es la siguiente. Usted dice que una almita tan pequeña, con 9, 10 años, o 2, o 15, que se vaya, no le dio tiempo a evolucionar. Pero, ¿sabemos las encarnaciones anteriores de ese ser en qué grado de evolución lo tiene? Porque quizás sea un ser muy evolucionado, que repito, insisto, ha venido a dar una enseñanza a alguien, nada más. Wow. Quedó esa respuesta, Olga. ¿Ah? Sí, mire, en el chat, hermoso, hermoso, doctor. En el chat tenemos Paola, dice Paola Rojas, ¿cómo estás, Paolita? Nos pregunta, o le pregunta, una de las preguntas es, buenas tardes, ¿qué opina el doctor del plan de almas? ¿Qué opino yo del plan de almas? Bueno, en mi experiencia puedo decir que sí, parece muy probable que venimos encarnando en grupos de almas. El plan de almas para mí es las distintas evoluciones de cada uno, que muchas veces están conexionadas con la evolución de otro, ¿sí? Y simplemente encarnan para ayudarse a seguir evolucionando todos. Entiendo, entiendo. Voy donde ti, Redmi, que tiene que sale en el teléfono Redmi 9C NFC. Voy contigo ya mismo. Doctor, ¿cómo se entiende de que, cómo entender esto si tu hijo fue envenenado? ¿Cómo entender esto si tu hijo fue envenenado? Envenenado. Entender esto me refiero a que, cómo aceptarlo, cómo entender. ¿Pero cómo entender el qué? ¿La muerte de Ya, tu hijo? la muerte, me imagino, ¿no? Que sería, no sé si Claudia está ahí para aclarar la pregunta, está en el chat, pero Hola, hola. Doc, ¿cómo estás? Claro, okay. Es, Por el fetanilo. o sea, Ya. mi hijo fue envenenado por fentanilo, o sea, por una
droga falsificada. Entonces, cuando usted habla de libre albedrío y de que entonces es entender que llegó su hora y que para mí he entendido que Daniel era un ser muy evolucionado, entonces quería como saber si en esas muertes trágicas que algunas familias, sus hijos no parten por muerte natural, sino por un asesinato, por un accidente de tránsito, por este tipo de muerte violenta. Entonces quería como ampliar eso, cuando no es una muerte natural, cuando no es por una enfermedad o algo similar. Muchas gracias. Gracias a ti, Olga. Gracias, Mira, Laura. yo te puedo decir que no sé si tenemos claro, ¿no? Que cuando nos llega nuestra hora nos vamos. Cuando nos llega nuestro momento nos vamos. Pero nuestro momento no siempre viene por una enfermedad. Puede venir por un accidente del tipo que sea. Y en llegado ese momento te vas. Por lo menos esa es mi experiencia con lo que yo he visto. Siendo uno que lo escoge. Muchas gracias, doctor. Lo que pasa es que no nos acordamos que lo escogimos. Claro. Nosotros antes de venir a encarnar, como he dicho antes, decidimos encarnar, la gran mayoría de nosotros. Y digo esto porque hay una minoría que acepta encarnar. Pero nadie viene obligado. En segundo lugar, elegimos a nuestra mamá por encima de todo. Si es cierto que a veces eliges a esa mamá, pues yo les pregunto siempre, ¿no? ¿Y a qué se debe que eliges a esa mamá y no a otra? Y las respuestas son, bueno, numerosísimas y diferentes todas. Pero hay algunas que dicen, elijo a esa mamá porque junto a ella está el papá que quiero tener. Por ejemplo, esto. O elijo a esa mamá porque a través de ella voy a llegar a la mamá que en realidad quiero tener. Esto lo he visto en algún hijo adoptado. ¿Sí? Y nosotros también decidimos qué venimos a hacer y durante cuánto tiempo. Lo que pasa que, insisto, luego se nos olvida. Luego se nos olvida. Hay quien elige venir y marcharse cuando tenga 90 años en el cuerpo físico, porque tiene una misión larga, tiene muchas cosas que hacer y sobre todo que aprender. Pero los más adelantados, si me permitís la expresión, los más evolucionados. Vamos a ver, la pregunta sería ahora la siguiente. ¿Por qué encarna un ser humano con parálisis cerebral? ¿Lo entendéis? No sé si, bueno, imagino que sí, las personas que nos escuchan, muchos conocerán algún caso de alguna familia que tenga alguien, un hijo con una parálisis cerebral. Son hogares con mucho amor. No sé si os habéis dado cuenta. Desde fuera tú lo ves y dices, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo se podrá aguantar esto? Cuando te metes dentro descubres que son familias donde reina el amor. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese ser que se ha ofrecido a encarnar en un cuerpo con parálisis cerebral? Wow. Porque desprende mucho amor. Wow, qué lindo, doctor Juan José. Wow, que esa respuesta me ha tocado mucho. Gracias. Tenemos ¿qué pasó con Redmi del teléfono? Redmi, ¿dónde está? La tengo. ¿Podría hacer una pregunta rapidito al doctor? ¿Cómo no? Ya, ¿cómo no? Doctor, a mí me dijeron que mi hijo había sido en la vida anterior mi mejor amiga. Y eso a mí como que me desilusionó un poquito porque yo pues lo veo como mi hijo y quiero volverlo a ver y abrazarlo, digamos, claro, sin el físico, ¿no? Pero como mi hijo. Y me dijeron que había sido mi mejor amiga. ¿Cómo me podría usted explicar eso? Bueno, María, yo te puedo decir que vida solamente hay una. Lo que pasa es que de vez en cuando cambiamos de cuerpo.
Y cuando encarnamos, Ajá. ¿sí? Independientemente de ser mujer o de ser hombre, lo que venimos es a Ujú. vivir una experiencia de la que tenemos que aprender. Eso es lo más importante. No es importante que sea hombre o sea mujer. Si te han dicho que tu hijo en una vida pasada fue tu mejor amiga, Sí, pues posiblemente así lo sea. ¿Sí? Posiblemente así lo sea. Pero eso no te debe de perturbar, porque su última encarnación es tu hijo, ¿no? ok, Mm. Tu hijo ok. vive, tu hijo vive. Está encarnado tu hijo. María. Ujú. No, no, mi hijo ya murió, Ah, falleció a los 2 años, a los 4 años. vale, perfecto. Claro. Entonces, la pregunta entonces ya la entiendo del todo. Tú decías, ¿y cuando yo desencarne me voy a encontrar con mi hijo o con mi amiga? Ajá, ¿Te, te sí. vas a, te vas a encontrar con tu hijo. Ay, ojalá. Y una vez allí entenderás que en otra existencia fue tu mejor amiga. Y no pasa nada por eso. Sigue Ok, siendo tu hijo. ok, Qué Oye, lindo. ok. Y si mi, ¿y qué mejor ajá, tener por hijo a tu mejor amiga? bueno, sí, es verdad, es verdad. Y si mi hijo estuviera, y si mi hijo estuviera encarnado, porque me dijeron que mi hijo ya está encarnado, ¿Sí? ¿cómo sería eso? Cuando tú desencarnes, ¿qué pasará? Es la pregunta, ¿verdad? Sí, Pues yo quiero ver, pasará que verás a tu hijo. aunque esté encarnado. Sí, Bueno, sí, quédate con eso, porque la respuesta es mucho más larga. Pero ok, quédate con eso que es el resumen de la respuesta. perfecto. Gracias. A Gracias, Muchísimas ti, gracias. a ti, gracias, María. hermano. Ok, Teníamos a gracias. Redmi que salía en el celular, talla Redmi, ya no la encuentro. Vamos con Igis. ¿Cómo estás, Igis? Mabel, voy contigo. Y cerramos porque ya estamos en la hora. Igis, ¿cómo estás? Gracias. Hola Ana, gracias. Doctor, muchísimas gracias por su charla con esas palabras tan bellas. Yo quería hacerle una pregunta. Mi hija desencarnó a los 14 años, el año pasado, y ella cuando era niña hablaba mucho con alguien, jugaba, como nosotros siempre decíamos, ay, es un angelito, su amiguito imaginario. Sí, Y jugaba mucho, se escondía en los cuartos y todo. Cuando ya fue creciendo, sí, ella se levantaba en sueños sí. y hablaba con alguien en un idioma muy extraño. Y se reía y era una conversación que se notaba que ella disfrutaba y se reía mucho. Mi pregunta era, siempre me ha quedado esa incógnita. ¿Es posible, llegamos con nuestros guías, algún guía espiritual? Tal vez es posible que haya sido su guía espiritual que le ha estado acompañando. Obviamente cuando está como materia, como ser en materia como somos, no podemos ver, pero cuando estamos en sueños o como cuando somos niños, de repente podemos acceder a verlos. Esa era mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Mm. Muchas gracias a ti. Vamos a ver. Cuando acabemos la existencia en este cuerpo físico, volverás a ver a tu hija. Que no te quepa la menor duda. Se lo dije al anterior participante. El que tu hija viera y se lo pasara bien cuando cuando era pequeñita, ¿sí? Con sus amigos imaginarios. Esto es frecuentísimo en los niños, en el periodo que transcurre desde que nacen hasta los 7 años de edad. Ujú. Ahí está el gran trabajo que en su día hizo el doctor Ian Stevenson, ¿sí? Psiquiatra canadiense, ¿eh? Que se dedicó a investigar esto en concreto. ¿Y esto por qué? Hemos dicho a lo largo de esta charla que el ser humano se compone de dos partes. Una es el cuerpo y otra es el alma. Y al cuerpo lo rige el consciente. Desde que nacemos, digamos que este binomio, o en este binomio, al nacer, quien más peso tiene es el alma. Mientras tanto, el cuerpo se va formando. Mientras tanto, los circuitos cerebrales se van formando. ¿Sí? En ese periodo, entre
que nacen hasta los 7 años, resulta que los niños pueden ver con toda claridad e interactuar con toda naturalidad con seres que no están ya encarnados. Igual con sus amiguitos, con sus compañeros que se quedaron en la luz y que no encarnaron. Igual con el abuelito, el papá de su papá, que se marchó antes de que él naciera. Y ellos interactúan con toda naturalidad. Ellos todavía no se han dado cuenta que es la muerte. Ellos siempre están vivos. Y acaba de ingresar en un cuerpo que se está formando, insisto. Por eso decimos que la encarnación se completa al 100% a la edad de los 7 años físicos. A partir de ahí empieza a regir el consciente. A partir de ahí el alma ya no tiene tanto poder. Es el consciente el que rige. Y hasta ahí no había regido el consciente y se puede esto comprobar fácilmente. ¿Alguno de ustedes que no haya trabajado ninguna experiencia en regresión me puede decir qué pasó en su nacimiento o cuando estuvieron en la tripa de mamá o en la panza de mamá, como dicen ustedes por allí, en el vientre materno, durante 9 meses? ¿Alguno de ustedes me puede decir qué pasó ahí? No. ¿Saben por qué? Porque su consciente no estaba. El consciente se va formando, poco a poco, hasta que a los 7 años ya está formado del todo. Y es curioso cómo a la gran mayoría de estos niños, cuando cumplen 7 años, de un día para otro se les olvida todas las experiencias que han tenido con seres espirituales durante los años anteriores. ¿Sí? Lindo. Igis, qué hermosa respuesta, ¿verdad? Gracias, Anita, gracias, doctor. Muy lindo. Gracias. Bueno, Ok, encontré a Pepi. Oh, espérate, Pepi, aquí ¿dónde hay está? una pregunta de Claudia. Sí, Acabo de leer una pregunta de Claudia. a ver. Dice que sueña constantemente, ¿sí? Los 7 días de la semana, me parece haber leído, que sueño constantemente con personas muertas. ¿Sí? Bien, yo solamente quiero aclararle desde el punto de vista semántico un poquito esto. En realidad no sueñas con personas muertas, sueñas con personas vivas que ya no tienen cuerpo físico, pero siguen vivas, porque interactúas con ellas en los sueños, porque hablas con ellas en los sueños, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Que por qué sueñas? No lo sé, habría que verlo con más detenimiento. Claro. A ver cómo es tu alma, cómo eres tú y qué está pasando. ¿Y por qué ellos quieren soñar contigo? O mejor dicho, quieren comunicarse contigo a través de tus sueños. Qué lindo. Ya tenemos a Pepa, la encontré. A ver, Pepa, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Hola, mira, yo le iba a preguntar. Ay, a ver, vamos a ver qué pasó con Pepa. Estoy tratando de... Más o menos. Ok, ya, tu pregunta. Mira, yo soy la abuela de María Muñoz Iribarne, una niña con 16 años que se suicidó. Pero María la teníamos nosotros en tutela judicial, mi marido y yo, desde que tenía ella 1 año. Ella iba a ver a su madre, estaba a lo mejor 1 semana con su madre, luego volvía con nosotros. Siempre estaba, yo la llevaba a su colegio, sus médicos, sus cosas. Pero ella era sorda del oído izquierdo y además tenía un pequeño retraso madurativo, pero eso no lo importa para hacer su estudio. Ella estudiaba bien y todo eso. A partir de los 12 años empezó con muchísima tristeza,
ya no se sentía feliz, no se sentía feliz con nada, por más que queríamos darle felicidad, no había felicidad para ella. Y ya empezamos un calvario de médicos, de psicólogos, de todo. Ya. Ella se hacía corte en el brazo izquierdo. Cuando yo la llevaba a los psicólogos privados, a los médicos especializados, a todos, me decían que ella no tenía el perfil de suicida. Ella escribía muchísimas cartas que se iba a suicidar, pero todos me decían que eso era como una fantasía, que eso no era verdad. Pero Ok, la ¿y verdad, cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? pues mi ¿Qué llama pregunta es, atención? sí, mi pregunta es, ¿qué ha venido a María a hacer en el mundo? Yo sé que a mí me ha dado una lección de vida terrible, terrible, horrorosa, porque yo ya tengo 70 años y me ha dejado un día, que no logro recuperarme. Estoy con ustedes, estoy buscando por todos lados, buscando, leyendo, todo, pero es que no comprendo por qué se ha tenido que ir María si ella daba ya los avisos de que se iba a ir. Ya, Esa es mi pregunta. gracias. Bueno, Gracias. yo no tengo respuesta. Yo no tengo respuesta a lo que plantea esta señora, porque es algo muy, muy ambiguo y habría que verlo desde muchos puntos de vista y verlo con más tranquilidad y profundizarlo un poquito más. ¿Por qué se quita la vida a un adolescente? Pues yo no lo sé. No lo sé. En el libro vienen precisamente dos casos. Uno de un adolescente y otro un poquito más mayor, que la causa de la muerte fue el suicidio. ¿Sí? Quizá leyendo alguno de esos, pues se aclaran un poco más la persona que ha hecho esta pregunta. Gracias, doctor, gracias. Empecé yo a leer el libro suyo y es, wow, impactante, es maravilloso. Vamos con Mabel y luego Mariela y concluimos, doctor, respetando su hora. Y claro que en España tenemos muchos invitados también de España, Margot, Rocío, que son de España también. Porque tú, Ana, ¿dónde estás ¿sí? ubicada? ¿Ah? Tú, Ana, ¿dónde estás ubicada? Yo estoy en Estados Unidos, en Nueva Jersey. Ven acá. Sí. Muy bien. Mabel, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muchas gracias, doctor. ¿Me escucha? Gracias. Gracias, Sí, Mabel, sí. Como te conté en días anteriores, yo perdí a mi niña, doctor. Se ahogó en el río Perené. Y lo que me trajo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, tanto a mí como a mi esposo. Con el paso de los años, como que se encuentra un poco como que uno se acostumbra a vivir con el dolor, pero hay momentos en que el dolor se vuelve a reactivar. Pero ahora lo escuché, yo también tengo un hijo que ahorita tiene 25 años y que tiene una semiparálisis cerebral. Sí. Y justo lo estaba escuchando de que él escogió venir así. Y él es un jovencito que busca mucho a Dios, pero toma pastillas también para no convulsionar. Tiene muchas cosas que de verdad me hacen sufrir, ¿no? Porque a veces habla solo y a veces pienso que voy a tener una esquizofrenia. Toma pastillas y le vienen ausencias. Hay momentos en que está normal y de pronto como se desconecta y empieza a hablar cosas que no vienen al caso. Entonces ahora que lo escucho digo, él escogió venir así. Sí, posiblemente sí, Mabel. Yo no te lo puedo asegurar al 100%. Tendría que verlo, tendría que hablar con él, ¿sí? Pero posiblemente sí, escogió. Pero con respecto a tu hija que se ahogó en el río, estate tranquila. Ahora donde está no se ahoga. Sí. Te puedo asegurar que ahora donde está no se ahoga. Y yo sé que tienes que pasar el duelo. Yo sé que no puedes evitar sufrir por la pérdida de ella. Yo sé que el dolor parece que es para siempre. Yo solamente te puedo trasladar las palabras de padres que perdieron también hijos
y que al final y al cabo de unos años han podido atestiguar de que el dolor llega a desaparecer si somos capaces de entender que lo que tú sientes lo siente el que se ha ido. Lo que tú sientes lo siente tu hijo o tu hija. Entonces la pregunta es, ¿cómo quieres tú que se sienta tu hijo o tu hija allá donde esté? Yo quiero que ella sea feliz. Siempre he querido que ella sea feliz. Y he ¿Sabes leído una? tanto, doctor. Sí, pero ¿sabes una cosa, Mabel? He leído todas las obras de Brian Weiss. Sí, sí, pero ¿sabes una cosa? Que para que ella sea feliz, que es lo que tú deseas, tú tienes que ser feliz, que es lo que ella desea. Qué lindo. Qué lindo. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ana, no sé por qué no te puedo ver o tú me veas. No sé si tú me ves. Yo no te veo, te escucho. Es que no Tu sé, pantalla. de repente no. Son las primeras veces que entro a Zoom. Voy a ver para que la próxima vez pueda ver, el doctor me pueda ver y tú también. No, yo te Ya. agradezco, Ana, que hagas todo esto igual al doctor, que es un bálsamo en nuestro corazón. A todos los que hemos perdido unas hijas, les mando un saludo a todas porque somos hermanas en el dolor, ¿no? Así es, Un Mabel. abrazo para todas, ¿no? Soy Mabel Yáñez, y un abrazo también para ti, Ana. Doctor, un abrazo, muchas gracias. Les estoy hablando desde Perú, de la ciudad de Huancayo. Un abrazo, Mabel. Un abrazo. Gracias, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Chao, Ana, chao, un beso. Chao. Cerramos con Mariela, que la estoy invitando a que haga su pregunta. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, Ana, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor. Hace un rato en la charla usted mencionaba algo del libre albedrío y me preguntaba con relación a esto. La muerte de un ser querido a temprana edad, quiero decir, por fuera del promedio de vida del país que sea, ¿se puede interpretar como un castigo por un mal uso del libre albedrío de uno, no del que se fue, sino del que se queda? Muy interesante. ¿Me escuchas ahora? Sí. Ah, Sí, es que señor. tenía silenciado el audio. Vamos a ver. Mariela, es Mariela, ¿verdad? ¿Quién hizo la pregunta? Sí. Sí, señor. Mariela, buenas noches. Mira, aquí no hay castigos. Aquí no hay castigos. Te puedo decir que todo lo que vivimos, por duro que parezca, solamente son experiencias de las que tenemos que aprender. El libre albedrío, como dije antes, es desde el minuto cero. Cuando tú estás en el mundo espiritual y decides encarnar, es decisión tuya. Nadie te obliga a que lo hagas. Cuando tú decides vivir según qué tipo de experiencia, es decisión tuya. Nadie te aconseja que hagas esto o lo otro. ¿Sí? Es tu decisión. Cuando desencarnas y vuelves al mundo espiritual y ves lo que tenía que haber pasado y lo que en realidad ha pasado, eres tú el que valoras todo lo que ha sucedido. O sea que eres tú el que te juzgas a ti mismo, eres tú, ¿verdad? El que te examinas y eres tú el que tomas las decisiones para mejorar y seguir creciendo en tu evolución como ser espiritual. Pero solamente tú. Muchas gracias, doctor. Qué lindo, qué lindo. Doctor, usted es un maestro, verdaderamente es un maestro. Nos has instruido, nos has dado, como dijo Mabel, un bálsamo de agua, manantial de esperanza, y no tanto la esperanza, sino la certeza de que, como dice usted, pensar de que debemos de estar y tener un estado de felicidad, de alegría, porque eso es lo que nuestros hijos, nuestros seres queridos sienten.
y las señales son abundantes, ¿no? Como dijo usted, y lo estaba leyendo en el libro, su libro, las señales pueden ser no solamente de nuestros hijos, sino también de tal vez un esposo o padres o madres que han trascendido, ¿no? Sí. Y también sobre sus terapias de regresivas, ¿cómo las personas pueden contactarse con usted? ¿A dónde van? Que cómo pueden contactarse. Bueno, aquí en España tengo la consulta en la ciudad donde vivo, que vivo en Cartagena, en el sureste de España. Ya. Y me contactan mucho de personas de Sudamérica, también de Canadá, también de Estados Unidos, diciendo que sí podemos hacer esto vía online. Yo lo siento mucho por todos ellos, porque como yo siento esta terapia, solamente entiendo que se ha de hacer de forma presencial, con todos mis respetos a los que lo hagan de forma online, por supuesto. Pero yo, como yo la siento y yo la entiendo, solamente la hago de forma presencial. Así como también la formación en ella, ¿no? La gente que quiere formarse en el estudio de investigación de los estados expandidos de conciencia y experiencias cercanas a la muerte es de forma presencial. Porque en realidad estos cursos presenciales no son un encuentro de personas que no se conocen, que en realidad en el primer día son personas que no se conocen. Pero a lo largo del desarrollo te das cuenta que son encuentros de almas. Son almas que se reconocen cuando están ahí, cuando están trabajando. Y eso sí que es bonito. Sí, y qué bonito, qué bonito. Tenemos muchos agradecimientos de todas las personas. Vamos a pedir a Augusto que abran sus micrófonos para agradecerle, doctor. Qué maravilla tenerlo, qué honor tenerlo aquí con nosotros, qué honor es escucharlos de su paz, su voz nos ha dado mucha paz. Qué lindo tenerlo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber conversado y escucharlo, todas estas mamás y papás que han estado aquí escuchándolo desde todas partes del mundo, desde Perú, desde España, desde México, desde aquí Estados Unidos, desde Chile. Desde Aruba. Mira, increíble desde Aruba. Estamos pues ya aquí internacional y su libro nuevamente es, el libro se llama Sigo a vuestro lado. A vuestro lado, correcto. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, doctor. Son una bendición. Gracias. Son puro amor. Les agradezco mucho este día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ya pedí el libro. Muchas gracias, doctor. Bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Claudia, estoy leyendo el libro y verdaderamente cómprenlo. Wow, empiezas a leerlo y ya te atas. Es un buen libro. Ya lo pedí, yo ya lo pedí. Muchas gracias. Buenas noches a los que están en España. Buenas tardes por el otro lado del continente. Muchísimas gracias nuevamente. Sigan con nosotros, sigan en nuestro grupo, que siempre estamos muy al tanto de presentarles y presentarles lo mejor que yo puedo aquí. Muchas gracias, hermanita. Lindo. Muchas gracias, Ana. Ana, sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la acogida, muchas gracias por la atención. Y decirte una cosa, o decir a los oyentes una cosa. ¿Saben cuál es el secreto para ser feliz en esta encarnación? Solamente hay que hacer dos cosas. Amar y perdonar. Lo que pasa es que no se puede amar y perdonar a nadie,
si primero no te amas y te perdonas a ti mismo. Ya. Wow. Te agradezco toda tu invitación, pero si me permites una última cosa que quiero aclarar. Por supuesto. Gracias por lo que has dicho antes, pero yo no soy ningún maestro. El único maestro que de verdad existe es el que ha permitido que hoy yo pueda estar en tu programa. Oh, Que Dios les bendiga a todos. Qué Dios palabras, lo bendiga. qué palabras tan lindas, doctor. Cuánta gratitud. Gracias. Bueno, aquí me quedo a tu disposición por si alguna otra vez te hago falta. Creo que ya. Muy Ya bien. lo estamos extrañando. Sí. Qué bello. Queda Qué otra lindo. invitación. Lo voy a volver a invitar. ¿Verdad? Yo lo voy a llamar a usted. Yo quiero una consulta con usted. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar y acompañarnos. Doctor, gracias. Gracias a ti, Ana, de corazón. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Ahora, Adiós. ¿cómo hago para parar ya sé, la grabación por aquí. Ok.